¿Qué tal? Buenas noches, un saludo cordial de Popular Televisión de Cuenca y un día más bienvenidos a la Torre de Mangana. Continuamos con la programación local y en esta ocasión cultura como siempre y además cultura como casi siempre con mayúsculas, pintura y un libro de Martín Muelas que ha sido presentado en el Centro Cultural Aguirre dentro de esa gran cantidad de publicaciones que en los últimos tiempos la RACAL está promocionando y que la verdad está haciendo pues que tenga una preponderancia importante a la hora de la cultura conquense. Y lógicamente, como he dicho, la pintura siempre va a estar presente en la Torre de Mangana porque hay muchas exposiciones y de alto nivel. Zamora es un profesor de inglés que se ha lanzado al ruedo pictórico, podríamos decir así, y lo ha hecho con éxito, una pintura llena de color, de fuerza, de matices y que además de ese arte abstracto geométrico, también pues ha abordado la pintura más tópica, pero con esa perspectiva geométrica que decimos de las casas colgadas o la Torre de Mangana o la misma Plaza Mayor. Hemos hablado con él y también hemos hablado con Martín Muelas, que es el autor de ese libro sobre el habla en las tierras de Moya, un libro magnífico que recoge una tesis doctoral con una nota altísima y que ha sido incrementado y corregido. Estuvimos allí tanto con el pintor como con el escritor y esto es lo que han dado de sí estos dos reportajes. La sala de exposiciones de la Galería Por Amor al Arte nos convoca a los conquenses para impregnarnos del color y los matices que la pintura de Javier Zamora nos descubre en un ramillete de obras de este profesor de inglés que se ha formado y forjado como pintor de forma autodidacta, pero con todo el bagaje de los hombres nacidos para plasmar las líneas del arte en sus lienzos, en los que las formas geométricas llenas de color y acrílicos nos trasladan a un mundo interior que muestra ciertas influencias de las vanguardias de hace algunos años. Javier Zamora ha viajado y ha aprendido de los paisajes de la América septentrional, que plasma en un par de cuadros donde la exuberante y feraz naturaleza canadiense y estadounidense son capturadas por Zamora. Pero en donde Javier Zamora ha conseguido un estilo propio y lleno de fuerza es con los cuadros cuya temática es Cuenca y sus arquitecturas, llevadas a la geometría con toda la paleta de colores y que nos muestra una realidad cotidiana, evocadora, pero a la vez con toda rotundidad. En palabras de Tomás F. Ruiz, Javier Zamora evoca una realidad poliédrica, casi con un mundo virtual, y nos muestra el principio de todo ser, de todo objeto, animado e inanimado, llevado a su última esencia. Bueno, pues como siempre decimos, Cuenca es una ciudad llena de arte, llena de galerías, llena de fundaciones, y la verdad es que, en cierta manera, podríamos decir que hay cierto overbooking a la hora de reflejar en Popular Televisión de Cuenca y en la Torre Mangana las diferentes exposiciones que a lo largo y ancho de todos estos lugares que mencionamos se dan. Pero lo cierto también es que no podíamos faltar, aunque con unos días de retraso, a la cita con Javier Zamora, que es un profesor de inglés, una persona que lleva en la sangre el arte y la pintura y que por primera vez, no sé si se atreve o ha sentido la necesidad de todo eso que dibuja, que plasma, exponerlo al público. Y lo hace aquí, en la Galería Por Amor al Arte. Un fortísimo aplauso por ello, porque creemos que siempre exponerse a los demás, pues corres un pequeño riesgo, pero sobre todo porque después de ver tus cuadros nos preguntamos por qué has tardado tanto tiempo en dar el paso, en saltar al ruedo, valga la expresión. Bueno, pues para mí este supone como una emerger en este mundo. Intento abrir caminos hacia una nueva concepción de los espacios, de las formas, los colores. Me gustan mucho las secuencias geométricas, colores llamativos, como podéis contemplar, y formas sugerentes, y invito al espectador, al observador, pues a introducirse a soñar con esos paisajes oníricos y todos esos mundos subconscientes. Es una exposición acrílica que ya en sí nos demuestra que te gusta que el cuadro seque pronto, rápido, pero muy variada, porque tú lo has dicho, hay geometría, hay flores, hay montañas, pero también tenemos pues los monumentos de Cuenca, las casas colgadas, la Plaza Mayor, la Torre de Mangana, muy bien reflejado. Ahí sí que vemos una cierta influencia de lo local, de la tierra, de lo propio. Bueno, pues sí, hay un intento también de pintura figurativa, porque todo esto es el resultado de años de búsqueda autodidacta, pero más que nada pues yo intento diseñar líneas, formas, las cuales pues se ayudan unas a otras, se intercalan y juegan a encontrarse y a desencontrarse. Para mí predominan más los colores vivos, los colores llamativos que desplazan a los fríos a un segundo plano, y me intento introducir en ese mundo mágico donde evoco donde me veo inmerso
y también lleva una carga de sentimientos, que es lo que trato de demostrar, dándole esa forma y ese color. Insisto, nos llama mucho la atención que al exponer por primera vez lo hagas en un estilo tan vanguardista que incluso alguna vez tú dices que tienes influencia del cubismo. Yo creo que nos retrotrae más al diseño gráfico, me atrevería a decir. Ahí hay un salto, o antes has hecho otro tipo de pintura y has querido estrenarte, digamos, con este estilo. Bueno, yo estuve viviendo en Canadá y en Estados Unidos, y entonces pues la influencia cubista, pues la verdad es que la admiro. Me gustan los pintores, sobre todo el precursor, que fue Picasso, aunque ya abrió camino por Cézanne, pero luego pues tenemos al español Juan Gris, a Fernando Leguer, a muchos otros, y entonces pues mi pintura es un poquito más fácil, ¿no?, en ese aspecto. No es la tridimensionalidad, el coger y obligarle al cerebro, cuando ves la exposición, a descomponer esos planos y verlo desde el punto multipoliédrico, por así decirlo, ¿no? Con ello, pues yo lo que intento pues es entrelazar y unir líneas, las cuales pues luego surgen unas formas, y según el día a día, pues con un trabajo y una entrega, pues va saliendo la pasión esa que llevo dentro. ¿Podemos rastrear algo del arte abstracto conquense que vemos en los diferentes museos de Cuenca en tu obra? ¿O eso es a lo mejor un camino que no es el que tú quieres seguir o has seguido? Bueno, mi camino es más pues un camino personal. Intento tener un estilo propio, definírmelo, abrirme camino como en este mundo. Ya decía que era mi primera exposición, que era el resultado de varios años de trabajo, y bueno, pues decir que me gusta mucho el color y todas las formas que van apareciendo en la juxtaposición de las líneas, y todo ese mundo que os narraba antes. Muy bien, Javier. La verdad es que, bueno, detrás de los cuadros hay un discurso elaborado que yo creo que nos hace entender mejor tu obra, pero autodidacta. En fin, es muy, muy complejo aprender uno solo. Explícanos un poco cómo ha sido tu proceso creativo a la hora de formarte, pero sobre todo cómo es el proceso creativo, ¿no? ¿Cómo te pones ante el lienzo, ante el papel en blanco? Bien, pues empiezas a diseñar unas formas, unas líneas que se van entrelazando, se van cruzando, y luego pues la técnica pues es, como estáis pudiendo ver, es un acrílico puro, con unos colores muy vivos, porque los colores apagados, pues el principio del cubismo fue un poco los colores fríos, el cubismo sintético. Después vino el cubismo analítico, donde los llamativos pues eran mucho más fuertes. Entonces, pues vas haciendo una serie de líneas, una serie de trazados, y poco a poco se le va dando forma. Muchas veces pues entras en ese mundo por medio de esas líneas entrelazadas, en ese mundo onírico, ¿no?, que es el que el espectador pues puede ver él mismo sus formas, su consciente muchas veces. Tú vives de tus clases, de tu docencia. Sí. ¿Qué esperas del mundo del arte? Porque claro, acercarse al mundo del arte tiene esta parte visual, artística, evocadora de placer, pero tiene una parte económica, una parte donde la crítica puede opinar, donde hay una opinión sobre tu obra. ¿Cómo ves esa otra faceta de esta experiencia artística? Bueno, pues la ciudad en sí para mí tiene bastante mundo, muchísimas galerías de arte, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Cuenca fue meca en los años 60 del Museo de Arte Abstracto, y tenemos ahí pues muchas exposiciones temporales y luego un museo donde se le puede dar un uso. Yo concretamente pues acudo bastante a él asiduamente. Entonces eso para mí supone una riqueza, y también aquí animo a todos los conquenses pues a que disfruten con placer de pasarse por las galerías, pero tanto como eso pues también acudir a conciertos, a
aspirar en una palabra, pues a esa capitalidad para el 2016 que queremos lograr. Sin duda ninguna. Este es un granito de arena, pero importante también. Cuadros muy económicos, muy asequibles. Porque no quieres salir al ruedo con precios muy altos, porque eres modesto en tu propia percepción de lo que haces, o quizá por la crisis en la que todos vivimos. Yo creo que también influyen las dos cosas, ¿no? Pero tampoco, yo ya tengo un trabajo definido, el cual vivo de eso, y esto para mí pues supone una satisfacción, como una terapia, una sensación de placer, el poder estar cada día pues haciendo mi hobby preferido. ¿Qué tal ha sido la experiencia hasta el momento? ¿Cómo has recibido la opinión de los demás? ¿Qué te han dicho? Lo digo porque no tuvimos la suerte de estar en la propia inauguración, que imagino que es el momento en el que el impacto del público se vive con más fuerza. Sí, bueno, pues la cosa estuvo bastante bien. Para mucha gente fue una sorpresa. No lo sabía que me dedicaba a este mundo y, bueno, pues a priori pues gusta bastante. Lo único, pues claro, que estamos atravesando un periodo de crisis que nos afecta a todos, ¿no? En el aspecto ese, ¿no? Pero tampoco son unos precios excesivos como estás. Ya te digo, en otro sitio pues se ayuda mucho más a los artistas que emergen, ¿no? en otros mundos, ¿no? Pero bueno, no se puede contar con eso. Si contáramos con eso, pues nadie haría nada, ¿no? por los demás. Pues Zamora, la verdad es que es un placer escucharte, ver tus cuadros y espero que este sea el principio de una larga carrera expositiva, porque pintor ya eres y de los buenos. Venga, pues muchas gracias a vosotros y por esta oportunidad que me dais también para conocer a la gente en Cuenca. Muchas gracias.